Rosalía, muchas gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos también a cerrar este proceso de webinars que hemos estado haciendo, este proceso extenso de formación, gracias al equipo de capacitación que ha estado esforzado por trabajar desde Editorial Don Bosco en estos 101 años de aniversario. Rosalía, le escuchamos. En primer lugar, agradecer muchísimo. Lamento la situación que se produjo con las dificultades de conectividad desde el aeropuerto. Aprecio la apertura y el entendimiento de estas circunstancias. Efectivamente, primero felicitar a Don Bosco por estos 101 años de vida. He tenido la suerte de estar familiarizada con la figura de Don Bosco a lo largo de mis años estudiantiles. Primero la figura de Don Bosco mismo, luego la del padre Crespi en la ciudad de Cuenca, por eso tengo a Cuenca aquí detrás de mí. Y por supuesto la posibilidad de estar trabajando con jóvenes de diferentes sectores y con maestros fundamentalmente. En la imagen aparece el nombre de mi hermana porque finalmente con esta computadora pudimos conectarnos. Ahora, Paul y todas las personas que hacen la editorial, evidentemente pensar en lo que significa la educación es hablar de palabras mayores. Estoy absolutamente convencida de que sin buena calidad de educación no puede haber desarrollo de los países, no puede haber progreso de los países. Ahora mismo, en esta época de coronavirus, estamos viendo que el factor educativo es fundamental porque se nos dice, usen cubrebocas, lávense las manos, mantengan distancia social. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la educación, con las propuestas que se pueden hacer en base precisamente al trabajo de los maestros, combinado con el trabajo de los padres de familia. En esta época de pandemia, creo que hemos dado un salto digital. Hemos aprendido a utilizar las plataformas educativas, a a utilizar las plataformas digitales, a utilizar las diferentes herramientas. Esto ha significado un esfuerzo enorme para los maestros, que no estábamos acostumbrados a usarlas. Indudablemente sentimos que había una limitación, pero al mismo tiempo creo que la pandemia nos obligó a dar ese salto que probablemente habría tomado años y tal vez décadas. Tenemos que ver esa parte positiva para pensar en cómo esto puede ayudar a potencializar la educación después de esta era que se llama la era COVID. Alguna vez hablaba, y estamos hablando dentro de una institución religiosa, que así como se habla antes de Cristo y después de Cristo, tal vez tengamos que hablar antes del COVID y después del COVID, ¿no? Porque esto está marcando un impacto en la vida y seguramente nuestros niños y jóvenes seguirán hablando a lo largo de toda su vida. Cuando algunos de nosotros ya no estemos, seguirán hablando del COVID. Pero ¿cómo conseguir la excelencia después del COVID? ¿Cómo superar estos problemas de la exclusión, que es un tema gravísimo que hemos venido padeciendo en estos tiempos y que significa que los niños y jóvenes no tienen conectividad, que los niños y jóvenes no tienen los aparatos adecuados y que los maestros muchas veces no estamos preparados para dictar las clases? Una cosa es hacerla de manera presencial y otra definitivamente diferente cuando estamos utilizando estas plataformas. Primero, cómo mantener la atención de ustedes, profesores, en este momento. Cómo hacer que no se sientan desmotivados y que quieran salir. Imagínense esto con los niños y los jóvenes, es mucho más grave. Indudablemente, por eso tenemos que pensar en acortar los tiempos en que los niños y jóvenes permanecen conectados y buscar ese concurso, ese apoyo del núcleo familiar que no siempre existe, que no siempre es el más idóneo, y ante eso pues tiene que enfrentarse los maestros y las maestras en el Ecuador. Cuando nosotros pensamos en educación de calidad, estamos hablando fundamentalmente de contenidos, ¿no? Que eso es algo importantísimo y que no debe dejarse de lado, porque ponemos énfasis en las plataformas, es cierto, pero yo creo que estas en algún momento son superables si tenemos primero esa mística del docente, esas ganas de dictar las clases, esa creatividad, esa posibilidad de trabajo en equipo que son indispensables. En algún momento yo había escrito el decálogo del maestro innovador y yo creo que esto se aplica a quienes me están escuchando. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos, tenemos que ser resilientes, aprender a sacar esas fortalezas de la debilidad. Y allí viene el rol del ser humano, de los
maestros, de los docentes que tienen que estar indudablemente preparados para este tipo de situaciones, que claro está, nos llegaron de manera emergente, nos llegaron de una manera en la que nadie podía prever que esto se podía dar, pero hemos pasado ya más de un año y yo creo que hay que pensar en soluciones creativas. Desde el lado de Fundación Fidal, nosotros hemos hecho algunas propuestas que tienen que ver en cómo podemos superar esta crisis y sacar partido de una época difícil. Yo he hecho algún tipo de planteamientos en que, por ejemplo, el tema de la conectividad tiene que ser solucionado por parte de las autoridades locales. Aquí nadie está hablando de las autoridades locales. Y a veces vemos a los alcaldes y a los prefectos metidos en el tema de la vacunación, en el tema de los respiradores, en el tema de una serie de cosas que son urgentes, es verdad, pero esas tiene que proveer el Estado ecuatoriano. Si pensamos en conectividad, podrá ser mucho más fácil para las autoridades locales, llámense alcaldes, prefectos o también juntas parroquiales, encontrar los mecanismos para llegar a acuerdos con los proveedores de estos servicios y conseguir que ni un solo niño, ni un solo hogar y por supuesto ningún docente esté sin conectividad de calidad. Aquí mismo en este momento hemos visto que no siempre, inclusive en un aeropuerto de primer orden como tenemos aquí en la ciudad de Quito, sin embargo hemos tenido problemas de conectividad que causaron esta dificultad. Luego, se habla también de el tener aparatos, dispositivos electrónicos que sean amigables con las plataformas, porque no se trata simplemente de tener un celular, ¿no?, que muchas veces nos sirve para hacer llamadas, que es prepago y que no tiene las posibilidades de conectarse. Allí yo creo que hay que trabajar y esto, editoriales como Don Bosco, como LNS, como las grandes empresas pueden definitivamente buscar espacios de colaboración con sector privado. Sabemos que ahora la banca y muchos sectores están dejando de utilizar una serie de aparatos porque ya se hace trabajo desde la casa y podrían proveer de estas herramientas que son indispensables para que asimismo no exista ningún hogar, ningún niño, ninguna maestro sin posibilidad de conectividad. Y por supuesto, y aquí es donde quiero entrar realmente en la temática propuesta para el día de hoy, tiene que ver con la capacitación de los docentes. Sin eso no podemos ir a ningún lado. El docente tiene que pensar en trabajo continuo, en capacitación continua, que nos lleve a alcanzar esa excelencia de la que venimos hablando con mucha frecuencia. Sin docentes preparados, esto es imposible. Yo digo que inclusive los otros dos factores que habíamos mencionado pueden ser superados con esa capacitación. Y en la capacitación tenemos que pensar que estamos trabajando en un mundo de incertidumbres, ¿no?, en un mundo en que cada vez tenemos la preocupación de qué es lo que vendrá a futuro, no solamente desde el punto de vista médico, como lo enfrentamos ahora precisamente por el tema del COVID, sino hablar de la necesidad de que esa capacidad de los docentes pueda generar la adaptabilidad por parte de los niños y de los jóvenes que están a nuestro cargo. ¿Cómo generamos esa capacidad de adaptarse? Mentes abiertas al cambio. Yo he manifestado en varias oportunidades que a veces la escuela como que limita a los niños en su creatividad, como que no les está dando la opción de desarrollarse en mundos como la ciencia, por ejemplo. Ahora estamos hablando con mucha frecuencia de temas como STEM, esto de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, en algunos con la inclusión de esa A, que es el arte, y en otro, como lo que venimos trabajando en FIDAL, con la E de ética. Si hablamos entonces de ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, yo diría que podemos ir generando grupos humanos, generaciones de jóvenes que van a ser más afines con la ciencia. ¿Y por qué hablo de ciencia? Porque indudablemente en los tiempos actuales, si es que no pensamos en crear esa masa crítica de niños y de jóvenes que van a desarrollar propuestas creativas, vamos a ser siempre consumidores de lo que nos venga de los países más grandes. ¿Por qué no ser más proactivos? ¿Por qué no insistir en la necesidad precisamente de que los maestros, conjuntamente con los padres y madres de familia, yo creo que ahora más que nunca se ha determinado la necesidad del trabajo conjunto entre la familia y la escuela. Antes de la pandemia asistíamos con frecuencia a que los padres de familia, con un cierto grado de responsabilidad, dejan a sus niños, a sus hijos en la escuela y piensan que allí les solucionen todos los problemas y no se dan cuenta de la implicancia que tienen los padres de familia frente precisamente a estos desafíos educativos.
Me parece que la pandemia nos está dejando una lección también, y es la lección del valor del maestro. Ustedes son testigos todos los días cuando un padre y una madre de familia tienen a sus niños en la casa, pueden ser dos, tres o tal vez más, finalmente acaban desesperados, no saben qué hacer con los niños. Tienen que guiarles para que se conecten, tienen que vigilar que hagan las tareas. ¿Qué decimos de esos maestros que están con 30, 40, 50, hasta 60 estudiantes? Ahora online, antes era de manera presencial, pero tienen que aprender a trabajar con esos grupos, generalmente numerosos, a quienes hay que prestarle atención individualizada, a quienes hay que darles conocimientos, a quienes hay que darles ejemplos, a quienes hay que darles buenos hábitos, generar buenos hábitos. Creo que la figura del maestro sale fortalecida del COVID y eso lo discutiremos tal vez con Paul y con las demás personas que están participando. ¿Por qué? Porque los padres de familia están valorando a los maestros, están sintiendo qué importante es que sus niños vayan a la escuela, qué importante es que sus adolescentes vayan a la escuela, porque además en la escuela evidentemente se comparte, en la escuela se socializa, se hacen las amistades, todo aquello que es marcante en nuestras vidas. Todos nosotros seguramente recordamos nuestros tiempos de escuela o de colegio o de universidad y esa presencia de los seres humanos. ¿Qué va a pasar en la época de la pandemia? Es un poco aquello de prospectiva que debemos hacer. La educación online y lo online en general vino para quedarse, queridos maestros y maestras que me están escuchando. Vino para quedarse, porque es indudable que ahora que ya se sabe la utilización, se conoce la utilización y se conoce las posibilidades que tiene lo online, esto va a ser o va a constituir parte de nuestra vida diaria. Estamos hablando de la necesidad entonces de crear sistemas híbridos. Esta palabra van a venirla oyendo con mucha frecuencia en estos próximos meses y probablemente años. Sistemas en los cuales vamos a tener parte online y parte presencial. La pandemia no va a irse tan fácilmente. Primero tenemos que pensar en que todos tenemos que estar vacunados y que no surjan otras virulencias y otras nuevas cepas que nuevamente nos convoquen a tener que quedarnos en la casa. Esto no debe tomarnos desprevenidos, debe tomarnos preparados y esa combinación de lo online y de lo presencial, que seguramente va a ser lo que va a regir en los próximos tiempos, tiene que hacer que los maestros tengamos que ser definitivamente mucho más creativos, mucho más proactivos para combinar lo presencial y lo online. De alguna forma, en muchos establecimientos educativos se venía hablando ya de la necesidad de que las clases sean interactivas, de cómo hacer que los chicos sean más participativos, utilizando las redes sociales, utilizando las posibilidades de la web, no solamente para el chateo, no solamente para conectarse con sus pares, que puede ser importante porque es parte de la vida diaria, es parte de nuestra vida, sino también pensando en cómo nosotros vamos a utilizar esas herramientas para el conocimiento. Frente a nuestras posibilidades, a las puntas de nuestros dedos, están aquellos conocimientos que están en las bibliotecas, que están en las enciclopedias, que están en los lugares, en los centros de investigación. Y allí hay la posibilidad maravillosa de igualarnos, de ir hacia ese primer mundo que siempre queremos gracias a las capacidades que la educación nos da. La educación, decía, también genera hábitos, pero para que se generen hábitos, los maestros tenemos que dar buenos ejemplos. Siempre pienso, y como he estado en el mundo de las letras, que un buen profesor de literatura que recomienda libros a sus estudiantes tiene que dar buen ejemplo de ser buen lector. Es decir, si yo no veo nunca al profe con un libro, si no veo nunca a la profe con una tablet en la que a lo mejor está leyendo, porque ahora hay muchos sistemas, ¿cómo vamos a pensar que va a recomendar de manera adecuada esos materiales, esos libros, esos textos a los estudiantes? Tenemos que recuperar mucho de lo lúdico en la lectura. Tenemos que pensar que hay una serie de ejes transversales ahora más que nunca. Yo he oído hablar en los últimos tiempos de que para que exista educación de calidad tiene que haber educación en valores. Buena parte de quienes están aquí, estoy segura, son profesores de centros educativos católicos y estamos seguros que la religión pues nos da unos valores y nos da unos parámetros, pero también tenemos que pensar en la generalidad
de cómo se puede tratar el tema de valores al interior de los centros de estudio, al interior de las clases. Y esa posibilidad viene dada, yo diría, por los ejes transversales que tiene que haber en los procesos educativos. Ejes transversales que nos dicen que el profesor de matemáticas tiene que hablar de valores, tiene que dar ejemplos. Yo puedo poner alguno, porque me dice un profesor de matemáticas, ¿cómo yo doy ejemplo de valores? Pues yo digo, si usted, profe, enseña la resta o sustracción y enseña que evidentemente si Juanita tiene 5 naranjas y Pepito le roba 2, ¿cuánto queda? Usted enseñó una operación matemática, tiene la respuesta que es 3, ¿verdad? Pero si usted dice que Juanita tiene 5 naranjas y le regala a Pepito 2, usted va a tener la misma respuesta, va a tener el número 3, pero al mismo tiempo que está enseñando una fórmula matemática, está enseñando un valor. Y así podría hablar de infinidad de ejemplos que podemos ir dando y que nos demuestran que esos ejes tienen que estar presentes en toda la educación, en todas las clases. Igual el tema de la preocupación por el medio ambiente, igual el tema de género, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, el trato adecuado que debe haber entre chicos y chicas. A mí me angustia siempre ver cuando escucho a los jóvenes utilizar un vocabulario procaz, soez, grosero, pero a veces ellos están reflejando o lo que traen en la casa o lo que escuchan también en el colegio, en lo que escuchan de sus profes, lo que escuchan de sus pares. ¿Cómo hacer entonces que esto que estamos hablando como una teoría de lo que debería ser una educación disruptiva, una educación en la que hablemos de valores, que hablemos de una serie de ejes transversales, sea parte del ADN de los maestros, del ADN de los maestros? Porque si los maestros no estamos convencidos de la necesidad de estos cambios, no estamos convencidos de cuáles son las potencialidades que pueden irse generando a través precisamente de los modelos educativos, cualquiera que estos sean, no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Quería dar esto como una especie de introducción. No sé, Paul, si usted tiene planteado hacerme preguntas o vienen preguntas del público o continúa hablando de alguna manera sobre estos temas que he esbozado de manera sucinta. Sí, Rosalía, estamos recopilando las preguntas del público. Estamos en una sala, como le comentaba, en una sala aparte. Entonces, nosotros estamos revisando las preguntas que nos colocan en el chat y al finalizar, para no interrumpir el hilo de su ponencia, al finalizar yo le pasaría las preguntas más importantes y junto con las que vemos que se van repitiendo y que van generando el interés con los asistentes. Perfecto. Bien, entonces usted me dirá, pero yo vuelvo siempre a la figura del maestro. Siempre he dicho que no hay profesión mejor que la de ser maestro, porque nosotros trabajamos con la materia prima más importante que tiene un país. Esa materia prima es el cerebro de los niños y de los jóvenes, ¿verdad? Esa materia que a veces se ha dicho materia gris, pero que en realidad es una materia rosada, yo diría. Gris es cuando el cerebro está muerto, nos dicen los científicos. Rosada porque está irritada por las venas, ¿no? Que le dan ese tinte y que nos dice que efectivamente usted puede tener los mejores materiales, el oro, el petróleo, como tenemos aquí en el Ecuador, o las rosas de exportación, o el banano que ha sido tradicional, pero si no cultivamos a nuestros niños y jóvenes como esa materia prima fundamental, no vamos a encontrar resultados de ningún tipo, resultados que tienen que ver con el Producto Interno Bruto. Se dice que la buena calidad de educación incide en los indicadores económicos de un país. Mientras más calidad de educación tengamos, indudablemente más vamos a tener la posibilidad de incrementar la renta per cápita y por lo tanto la calidad de la vida de las personas. Si no tenemos buena calidad de educación, vamos a tener sociedades corruptas, como lo tenemos en el Ecuador y en buena parte del mundo, desgraciadamente, porque se cree que los bienes públicos son bienes que se pueden disponer de una manera alegre y que el servicio público es para servirse y que si es el sector privado tiene que aprovechar del sector público. Entonces, qué importante es que esos valores que son parte de la educación vayan creando una sociedad mucho más productiva, porque cuando no hay corrupción, evidentemente las rentas se distribuyen de mejor manera. Hemos hablado en algunas oportunidades de que los grandes problemas de la democracia tienen que ver con la corrupción por un lado y por el otro lado con las asimetrías.
con la imposibilidad de que existan esa buena distribución de los recursos que nos permitan tener una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada. Si no tenemos una buena educación, no vamos a tener avance científico. Si no tenemos una buena educación, no vamos a tener una identidad real, una identidad que tiene que ver precisamente con quiénes somos en este mundo, hacia dónde vamos, qué es lo que perseguimos como sociedad. Si no tenemos una buena educación, en definitiva, no vamos a tener futuro. Nosotros estamos hablando en estos tiempos actuales de que la educación ha cambiado radicalmente, pero el mundo ha cambiado más rápido que la educación. Esa es la verdad, más rápido. Y tenemos ahora, cuando se habla de robótica o cuando se habla de inteligencia artificial o el Internet de las cosas, pensábamos que esto estaba muy lejos, sin embargo, está presente ya entre nosotros. Desde hace algunos años yo vengo participando en foros de maestros en China, en la ciudad de Shanghai, por ejemplo, y claro, cuando a mí me hacen la traducción, porque no sé hablar chino, por supuesto, me doy cuenta que quien me está haciendo la traducción es un robot, es la inteligencia artificial, porque traduce hasta si yo toso, hasta si yo hago o hago cualquier tipo de gestualidad, y que normalmente eso un traductor ser humano no estaría traduciendo tose o cosas por el estilo. Es inteligencia artificial. Cuando uno va, y precisamente ahora que estoy en un aeropuerto, estaba pensando en aeropuertos en Asia, sobre todo en donde hay un desarrollo enorme, ya le empiezan a atender robots. ¿Tendremos el momento en que sean robots los profesores? Esa es la gran pregunta. ¿Tendremos un momento en que sean robots o inteligencia artificial los médicos y los abogados? Ya los médicos y los abogados están empezando a sentir competencia con la inteligencia artificial en países como los Estados Unidos, porque hay un doctor Watson que soluciona los problemas. Usted se mete al internet y le dice, tengo este problema, un problema inmobiliario, qué sé yo, y le dan los tips y usted no necesita ir a contratar un abogado. Y está empezando a pasar lo mismo con los médicos. Por fortuna, no con los profesores. Los profesores seguimos siendo indispensables. Es decir, ser profesor es una carrera de futuro, pero también habrá que preguntarse qué otras carreras van a existir en tiempos futuros, cómo vamos a ir dando respuesta a la generación del conocimiento para que esos niños y jóvenes, cuando lleguen a la edad de trabajar, no sean desempleados, no engrosen las filas de desempleados o que tengan salarios que no son adecuados precisamente para lo que ellos estudiaron. A lo mejor hicieron una carrera y esa carrera no tiene una salida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Incentivar curiosidad en nuestros niños y jóvenes, que tengan una mente abierta. No van a poder aprender todas las carreras, esto es imposible, ni nos vamos a pasar la vida entera matriculándonos en universidades. Vamos a tener sin necesidad de actualizar conocimientos, de reactivar algunas competencias o destrezas que teníamos, pero lo indudable es que nosotros como profesores tenemos que propiciar esa mente abierta y esa creatividad utilizando los elementos que tenemos en nuestro entorno, que no siempre son los más adecuados, es verdad, que no siempre tenemos las aulas de los recursos, no siempre tenemos los laboratorios, menos ahora que estamos dictando clases desde la casa, pero indudablemente vamos a tener la posibilidad de que esa creatividad supla muchas de las carencias que tenemos en los tiempos actuales. Yo quiero simplemente, y para finalizar, antes de empezar con las preguntas, decirles que para mí uno de los retos más importantes en mi vida ha sido ser maestra. Desde que tengo 17 años y cuando fui propuesta para dictar clases en el colegio en el que me gradué en la ciudad de Cuenca, pensé al comienzo que esto iba a ser algo transitorio, que iba, mientras estudiaba la carrera de Derecho, pues no era malo tener unos ingresos y por lo tanto acepté ser profesora, pero me quedé enganchada para toda la vida. Siento que esa es mi verdadera vocación y que por lo tanto la posibilidad de seguir contribuyendo a la educación es algo que no lo voy a dejar nunca. Y pensar en mecanismos como este, que se están utilizando, como Don Bosco, de reunir a los maestros. Yo sé que ustedes han tenido jornadas largas a lo largo de estos últimos días y agradezco la posibilidad de cerrar este ciclo de charlas para enfatizar en la necesidad de creer en nosotros mismos, de mejorar nuestra autoestima, de continuarnos preparando y desde luego ofrecer lo mejor de nosotros mismos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Así es que hasta aquí llego yo, Paul, y me gustaría contestar. Sé que hay algunas manos levantadas ya por allí. Muchas gracias, Rosalía. Sí, sabemos que el tiempo lo tenemos bastante corto en este momento. Solamente rescatar, y creo que cierra bastante bien,
lo que usted comentaba. La profesión docente difícilmente podrá ser reemplazada por una máquina, porque hay algo que justamente usted lo ha dicho, la máquina no nos lo va a poder dar o no lo va a poder dar a los estudiantes, que es ese ejemplo. Lo relacionaba con lo que usted comentaba de estas naranjas que sí, los profesores a veces enseñamos porque es tan natural para nosotros la idea del robo, ¿no? Me robaron 2 naranjas y justamente lo naturalizamos y lo naturalizamos y lo toleramos a posterior como adultos. Y tenemos estos comentarios que todos los conocemos. Pero el cambio justamente de decir, le regalo, ¿sí? Obsequio, las intercambio, nos genera otro tipo de educación y que muchas veces los profesores no las tomamos en cuenta por todo esto que estamos abrumados de la parte educativa, de educación con calidad enfocada a los números más que nada. Le agradecemos mucho por esto y voy a dar lectura a varias de las preguntas que nos han colocado. Voy a resumir, voy a escoger las que más se repiten entre los intereses de los asistentes. Esta nos interesa mucho con el equipo panelista que la ha revisado y nos dice así: ¿cómo lograr después de la época del COVID, después de este contexto pandemia, que todo este rezago educativo en el sector rural se iguale o al menos se apegue a los conocimientos mínimos que debería tener un estudiante? Esta es una pregunta absolutamente pertinente, Paul. La UNESCO dice que desgraciadamente por el COVID vamos a tener un retroceso de educación de una década. Esto significaría perder una generación y esto lo dice en términos globales a nivel del planeta. Me temo que en América Latina esto puede ser mucho peor. Es decir, que vamos a perder más de una década porque ha habido mucha improvisación, porque ya veníamos arrastrando una serie de déficits que pesan este momento. Por ejemplo, en el Ecuador, solamente en el régimen Sierra y Amazonía, hay más de 90.000 estudiantes que están desaparecidos para sus profesores. Imagínense usted, si a esto se suman los casi 300.000 que habían ya que no iban a las escuelas, el tema es dramático y la mayor parte de ellos son de sectores rurales. Entonces, allí tiene que haber políticas claras. Estamos acercándonos a un cambio de gobierno y sabemos que vienen con entusiasmo, pero lo importante es que haya políticas claras, inclusivas. Y esas políticas tienen que empezar por el sector rural, no pueden empezar por otro lado, porque es en donde más carencias y más falencias tenemos. Yo hablé de ciertas soluciones como el tema de la conectividad, como el tema también de la posibilidad de tener equipamiento. Y permítame hacer otra sugerencia. Esto no lo podemos hacer los maestros directamente, pero sí podemos pedir que este tipo de situaciones se den. Yo he pensado por una experiencia propia que tenemos en Fundación Fidal con una escuela de formación para líderes jóvenes, que podría perfectamente el Ecuador adaptar una política casi de guerra, es decir, hacer una gran minga por la educación. Y en esa minga tienen que participar las universidades. Los profesores actualmente no dan abasto porque tienen además que trabajar en temas de contención emocional con los alumnos y a veces con los familiares, con los padres de familia o los abuelos que están a cargo de los nietos. Y por lo tanto pienso que tendría que definitivamente hacerse algo como acuerdos con las universidades, sobre todo las públicas, para que los estudiantes de los últimos años puedan hacer tutoriales con los estudiantes. Es decir, si yo tengo 50 alumnos, debería tener 5 estudiantes de universidad que estén a cargo de cada 10 chicos para que se haga un seguimiento fundamental. Y estos chicos pueden ser de cualquier carrera, porque los estudiantes de medicina pueden reforzar las clases de biología, los estudiantes de ingeniería pueden reforzar las clases de matemáticas y además preocuparse de que los chicos tengan un ambiente adecuado, que estén en condiciones reales de dar un seguimiento a todo el proceso educativo. Usted se imagina, Paul, y amigos que me escuchan, si se implantara una disposición en que por solidaridad los estudiantes de las universidades públicas, que además están estudiando con recursos del Estado, puedan devolver al país haciendo estos tutoriales que significan hacerse cargo de estudiantes. Yo no estoy hablando en el aire. Nosotros en la Escuela de Formación para el Futuro, en el Centro de Formación para el Futuro, en la Escuela de Liderazgo, lo hicimos así el año pasado, con resultados increíbles, con una forma voluntaria, con nuestros propios estudiantes de años anteriores, cada uno haciéndose cargo de 10 jóvenes. Los resultados han sido increíbles. Este año lo vamos a replicar y lo vamos a mantener, inclusive cuando regresemos a lo presencial, porque ha sido un aprendizaje mutuo fantástico. Así es que es indudable, el sector rural debe tener mucha mayor atención y prestarse
a mí me preocupa y no me gusta hablar mal de gobiernos anteriores, pero sabemos que en el gobierno anterior las escuelas comunitarias se acabaron. Muchas de las escuelas rurales se acabaron. Se crearon aquellos grandes elefantes que son las escuelas del milenio, que son los centros educativos mastodónticos, que ni siquiera muchos de ellos funcionan y que indudablemente no están cumpliendo una función. Pero se quitó el papel de la escuela comunitaria, que era tan importante en poblaciones, sobre todo rurales y urbano-marginales del Ecuador. Muchas gracias, Rosalía. Creo que todos estamos llamados justamente a ser profesores, a ser educadores, a contribuir. Bueno, por mi casa ha empezado la tempestad, creo que pronto llegará hacia el norte, no sé si se escucha. Tenemos otra consulta, qué bueno, otra consulta. Si el sistema en línea vino para quedarse, las plataformas pedagógicas hoy son pagadas y no todos tienen acceso a estas plataformas. Por otro lado, el Ministerio de Educación, con su programa, no hace mayor diferencia en las edades en este momento. Veo que está apuntando justamente al Aprendamos Juntos en Casa. El Ministerio de Educación prepara fichas pedagógicas, pero no son suficientes para llegar a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué podemos hacer los maestros para mejorar esta situación? A ver, me parece que había dos preguntas, ¿no? Sí. Que usted de alguna forma sintetizó. Tal vez empezar por la última. Los profesores tenemos que ser recursivos y yo lamento tener que decirlo, pero hay mayores exigencias ahora sobre los profesores que existían antes, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa capacidad de los maestros de volverse de alguna forma aquel bastión que, como decía, tiene que ver hasta con contención emocional, porque ¿a quién le va a buscar el padre de familia cuando siente que su niño no está haciendo las tareas con gusto o se está desconectando a cada rato o se está distrayendo? Va a recurrir al profe, es decir, profe, ¿cómo me soluciona? Yo creo que allí la acción del ministerio es importante. Recuerden ustedes que yo no soy autoridad y que por lo tanto no está en mis manos hacer los cambios. Yo puedo hacer sugerencias, llevar la voz, escribir artículos, muchas veces exigir desde mi punto de vista ciudadano cómo trabajar de esta manera, haciendo que el ministerio se involucre mucho más. Respecto de las plataformas que deberían ser gratuitas, estoy de acuerdo. Creo que tendrían, por eso es que hablé. Mire, a veces nosotros pensamos que el ministerio puede hacer absolutamente todo. ¿Por qué no se da esa competencia a las autoridades locales? Las autoridades locales tienen competencias. Y claro, por supuesto, necesitan recursos, pero es más fácil que una autoridad local, supongamos en el municipio de Pimampiro o en el de Las Lajas o en cualquier lugar que nos podamos imaginar, la autoridad local, hablando con los proveedores, consiguiendo los mejores precios, hablando de que toda la ciudad debe tener conectividad, se pueden conseguir resultados mucho más creativos, mucho más económicos y sobre todo mucho más eficientes que lo que tenemos en la actualidad. La conectividad debe bajar de precio, porque cuando se avanza, ustedes recordarán cuánto costaba antes un computador, ¿no es cierto? Un aparato cualquiera, una calculadora que uno compraba, que tenía que andarla cuidando como oro, porque le salía un costo. Los precios, además, con los acuerdos que ha firmado el Ecuador con la Comunidad Europea, no sé si logren firmar con los Estados Unidos, bueno, deberían abaratarse los precios. En el Ecuador todavía sigue el tema de la conectividad siendo más caro que en los países desarrollados. Comprarse un celular aquí es mucho más caro que comprárselo en los Estados Unidos o inclusive en la vecina Colombia. Por eso la gente hasta va a los otros países a comprarse. Entonces, tiene que haber una política para volver más asequibles, probablemente liberar de impuestos a todo lo que tenga que ver con el sector educativo. Así se podrá lograr superar estas fallas que desgraciadamente tenemos y que ustedes les han ido mencionando. Hay una pregunta, Paul, que yo vi y que me interesó contestar, tal vez usted no la vio, relativa al tema de valores, que decía los valores no son fines, son medios. Ahí podríamos entrar en una discusión epistemológica, ¿no? Con quien me hizo la pregunta. Porque claro, evidentemente, todo es para conseguir objetivos. ¿Qué objetivo? El bienestar, la felicidad. La felicidad es algo que no podemos dejarlo de lado porque es la aspiración mayor de todo ser humano. Queremos ser felices, queremos ser
personas que tengamos satisfacción en la vida, que podamos cumplir nuestras metas, etcétera. Es cierto. Entonces, aparecen estos como instrumentos, pero a veces también como fines, ¿no? Como fines, porque si estamos hablando de los valores, y entre los valores podemos hablar la honestidad, ¿no? Es un objetivo, sí, ¿no? Que apunta a conseguir una mejor relación entre los seres humanos, sí, pero también tiene que ver con aquellas entelequias que hablamos y que tienen que ser tan analizadas y tan interiorizadas dentro de nosotros, que ya para el futuro no deberíamos estar hablando, ay, qué bien, le vamos a premiar a este porque ha sido honesto. Es decir, como que fuera la excepción, porque realmente es la excepción, sino tendríamos que decir, todos somos honestos. Hay que castigarle al deshonesto, pero el común de la gente está ejercitando y está practicando valores, porque hablamos de la práctica. Así es que podríamos hablar largo con el amigo que hizo la pregunta, pero me interesó porque está apuntando a temas que son no coyunturales, que son estratégicos, que son permanentes, porque además, queridos profes, los valores no pasan de moda, son los mismos que hablábamos en la época de los abuelos, son los mismos. O sea que la metodología cambia, la tecnología cambia, los aparatos cambian, pero los valores no cambian. Esos no cambian, son inmutables. Y voy a contestar una última pregunta porque me están llamando a abordar y me voy a quedar del vuelo. Sigue, Rosalía, pero para la pregunta última que usted va a contestar, ¿la tenía vista o la hago yo? ¿Perdón? No, La ya están última diciendo pregunta, ¿la abordaje. tenía vista usted Sí. o la hago yo? No, deme usted la pregunta que haya Terminemos, escogido. sí, se quedaron, yo me quedé con 2 hojas llenas, de hecho, de lo que estuve revisando, igual de las que yo tenía. Estoy seguro y aprovecho para comprometerle en otro momento que podamos volver Sí, a tener un sí. espacio Yo como me este. comprometo a darles una conferencia de manera adecuada. Aquí he tenido mucha gente alrededor caminando altavoces que me llegan y que esto me Seguramente. perturban. Lo lamento Bueno, muchísimo, pero es lo que pude hacer ahora. lo veremos y veremos que nos la cumpla. Rosalía, para Gracias. terminar, ¿qué consejo nos daría a los profesores que estamos próximos en las demás, los demás ciclos, que estamos próximos a iniciar el año lectivo? Unos lo están iniciando ahora en estos primeros Sí, días a de ver, mayo va a y los depender otros en mucho. septiembre. Claro, Paul, va a depender mucho de cuáles son las directrices del ministerio, de cómo va el tema de vacunación. Entiendo que bastantes maestros están ya siendo vacunados. Hoy en la mañana estuve dando charla a un colegio de Cuenca y me dijeron todos nos vacunaron antes de ayer y algunos habían tenido un poco de fiebre, ¿no? Pero estaban luego atentos. Pero indudablemente va a depender del curso de la pandemia, va a depender de las decisiones ministeriales que tome ya la nueva ministra de Educación, que está nominada, pues ya, y desde luego, yo soy mucho de la idea, y esto es mi creencia, no sé qué va a definir el ministerio, creo mucho en la autonomía de los establecimientos educativos. Yo creo en los liderazgos de los directores y que de allí deben salir las respuestas a cómo manejarse el establecimiento. Tienen que ponerse mínimos, es decir, los estudiantes tienen que saber tales y tales cosas al final del año. Ustedes hagan todo lo más que quieran, ¿no? Y dejar bastante libertad a los directivos de los establecimientos. ¿Qué hacer? Bueno, prepararse siempre. Les cuento que yo regresé a la universidad a seguir un curso de cómo ser profesora online, porque uno no sabe. Y entonces tuve que regresar y ya he sacado un pequeño título allí en una universidad online. Pero siempre tenemos que estarnos preparando, siempre tenemos que ser positivos, tenemos que ser proactivos y buscar lo mejor para nuestros niños y jóvenes que son nuestra vida. Muchas gracias. Me tengo que ir porque si no me quedo. Rosalía, muchas gracias. Que tenga un muy buen viaje. Gracias. Que pasen muy bien. Felicitaciones por sus Gracias. logros y nos veremos próximamente. Doctora Rosalía, muchísimas gracias. A nombre también de todos los participantes, queremos que sepa que ha estado con cerca de 500 asistentes en esta tarde. Creo que ya se fue. Bien, agradecemos a todos por habernos acompañado en esta tarde. Paul, no sé si quieres cerrar con algún comentario de lo expuesto por la doctora Rosalía, que sin duda alguna nos ha dejado a todos muy interpelados y muy también satisfechos por la seguridad y la certeza con la que ella nos ha orientado a seguir trabajando en la excelencia educativa. Muchas gracias, María Elena. Yo rescato 2 cosas. La una que ya le había comentado, la profesión docente no va a desaparecer.
Quienes vamos a desaparecer o van a desaparecer somos nosotros los profesores que no podamos caminar en este nuevo contexto. La pandemia nos ha dejado cosas buenas, cosas malas, se ha llevado cosas muy buenas, se ha llevado años de nuestras vidas, se ha llevado personas de nuestras vidas, pero también nos ha dejado otras cosas también que estábamos buscando. Yo creo, y cuando hablábamos con Rosalía al planificar la charla, reflexionábamos y dimos un salto, que todos lo hemos conversado, creo, un salto enorme en lo que es la integración de la tecnología. De alguna manera, no lo vamos a ahondar, pero de alguna manera se ha cerrado parte de esta gran brecha. Y no digo brecha tal vez en el acceso de tecnología porque ha seguido como tal, nos hemos forzado a eso, pero una gran brecha en el uso de la tecnología. Y uno de los retos que nos queda aquí, Rosalía habló mucho sobre la parte de la educación STEM, las aulas de STEM que se están generando ahora. Uno de los retos que nos queda como profesores es el investigar. El profesor que trasciende, el profesor que llega, el profesor que viene, el nuevo profesor, que tendremos que quitarnos esta chaqueta, cambiar esta piel, o si queremos ver como la parábola o la analogía del águila, el cambiar el pelaje en nuestros picos, estará enfocada en este profesor lector. Rosalía lo comentó muy bien, creo que fue muy claro en el ejemplo. Somos el ejemplo. Y veía ahí una pregunta que decía, ¿cómo puedo hacer que mis estudiantes lean? Pues primero leyendo, ¿verdad? Es lo más importante. Somos un ejemplo a seguir. La tecnología, la capacitación en tecnología. Somos la mayoría usuarios digitales. Tomamos los recursos de un lado y del otro y los colocamos. Pero tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a publicar también y tenemos que empezar a generar contenido. Yo aquí me quedo con lo que hablábamos y creo que expreso parte de las palabras de Rosalía, que quedaron muchas cosas en medio todavía por comentarlas y decirlas. Todos los profesores tenemos algo que decir y las tecnologías nos abren espacios grandes. Antes, para poder publicar un libro, un autor tenía que hacer un peregrinaje por muchas editoriales. Si yo quería escribir un libro de texto, un libro de aprender a leer, un libro de lectoescritura, de matemáticas, de física, de química, tengo que pasar un peregrinar por las editoriales. La tecnología hoy, o hacer grandes inversiones por una autopublicación. La tecnología hoy, y aunque sé que tal vez me pongo la soga al cuello con lo que digo, nos permite generar contenido y nos permite generar una audiencia que nos escuche, alguien que nos quiera ver. Yo les propongo, los invito a que hagamos eso, a que generemos contenido. Todos tenemos algo que decir y siempre hay alguien que nos va a escuchar. Nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros familiares, y nos vamos masificando y juntos vamos generando conocimiento. Y así llegamos también a ser excelentes profesores y por ende tener una educación de excelencia. Muchas gracias, María Elena. Les agradezco a todos por estar aquí y vamos a hacer lo posible porque volvamos a tener a Rosalía que nos debe esta cita nuevamente. Sí, sí, sin duda. Tenemos todavía una deuda con todo nuestro público que, si bien es cierto, hemos logrado hoy tener a la doctora Rosalía con nosotros en vista de todas estas circunstancias, situaciones, pues ha tenido que ser más corto el tiempo que ella nos acompañó de lo que nosotros hubiéramos querido o de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pero, sin embargo, queda siempre ese compromiso de continuar. Y yo quería también cerrar un poco este espacio diciendo que precisamente esto que la doctora nos decía y que tú también has recalcado en este momento, es lo que como editorial Don Bosco hemos buscado y que se convierte en nuestro compromiso, no solamente por nuestros 100 años, sino siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Ese compromiso a aportar en la educación, en la formación del docente. Y yo espero sinceramente que estos pequeños espacios que hemos logrado desarrollar en diversas temporadas hayan servido a todos aquellos docentes de los diferentes ciclos, Costa, Sierra, Oriente, porque nos acompañan docentes de todas las ciudades, de todas las provincias del país, verdaderamente les haya servido para de alguna manera ir mejorando los procesos educativos que se realizan en el aula. Mantenemos ese compromiso de continuar apoyándolos, de continuar acompañándolos, sea de forma presencial como antes lo hacíamos o sea desde detrás de la pantalla. Es nuestro compromiso de seguir generando estos espacios, estos y otros espacios para poder apoyar en esa formación que sin duda alguna todos quienes estamos en la educación la necesitamos de forma continua y constante.
Solo de esa forma lograremos una excelencia educativa, esa excelencia educativa tan anhelada para nuestros estudiantes. Yo quiero agradecer a todas las personas, no solo a las que se conectaron hoy, sino a todas aquellas que de pronto hoy por cualquier circunstancia no pudieron hacerlo, pero han estado durante todo este mes de abril y ahora esta primera semana de mayo que hemos realizado este ciclo de webinars, respondiendo un poco también al inicio de año lectivo en Costa, ¿no? Agradecerles por estar siempre con nosotros, animarles y también invitarlos a iniciar este nuevo año lectivo en Costa, iniciar este nuevo año lectivo con mucha fe, con mucho dinamismo, con mucho optimismo y confiando siempre que vamos a lograr salir de la situación, de la circunstancia en la que nos encontramos y vamos a volver a las aulas con nuestros estudiantes seguramente con mejores herramientas, con mejores estrategias para poder también mejorar la educación. A nombre de Editorial Don Bosco, un sincero agradecimiento para todos. Un pequeño aviso, algunas personas me han escrito, sea por el chat o también a mi correo electrónico, consultando por los certificados de asistencia que les entregamos. Decirles que nos esperen un poquito, que nos tengan un poquito de paciencia, porque entre la semana anterior y esta se nos han unido varias cosas y no hemos logrado enviarlos de la semana anterior. Pero seguramente a partir de mañana ya van a tener ustedes en sus correos el link para que puedan descargar el certificado de asistencia de la semana anterior y el de esta semana del evento en el que nos encontramos participando. Muchísimas gracias a todos, una buena tarde, un buen inicio de año lectivo en Costa y para los docentes de Sierra y Oriente, pues una buena también continuación del ciclo escolar. Estamos siempre con ustedes y esperamos también que ustedes confíen siempre en el trabajo que como Editorial Don Bosco realizamos. Muchísimas gracias.